Luffy ha sido golpeado, derrotado y llevado al límite muchas veces. Kaido lo lanzó desde lo más alto de Onigashima. Magen lo dejó al borde de la muerte con su veneno. Y la pérdida de Ace en Marineford sigue siendo probablemente el golpe más doloroso de toda su historia. Pero cuando Imu decidió atravesarlo en pleno Elbaf, Oda no dibujó una derrota cualquiera, eligió una composición que ya habíamos visto hace muchísimos años, la misma imagen con la que Crocodile le enseñó a Luffy que todavía era demasiado débil para el verdadero poder del mundo. Y eso, si lo pensamos con calma, podría cambiar por completo lo que significa esta pelea. Así que la pregunta del día de hoy es esta: ¿por qué Oda decidió representar la caída de Luffy frente a Imu de una manera tan parecida a su primera gran derrota frente a Crocodile? Y a ver, vamos a ir por partes porque hay bastante que debemos desarmar. Primero, volvamos a Alabasta. Un Luffy que llega en ese arco básicamente arrastrado por las circunstancias. Quiere ayudar a Vivi y en el camino se entera que hay un Shichibukai moviendo los hilos de una guerra civil desde las sombras. En ese momento de la historia, Luffy todavía no sabe muy bien qué significa enfrentarse a alguien de ese nivel. Viene de vencer piratas relativamente manejables y entra a esa pelea con la misma confianza de siempre. Esa confianza casi inocente de que la voluntad alcanza para ganar. Y durante buena parte del enfrentamiento, Crocodile se lo demuestra, lo domina y lo hace pedazos. Y lo peor de todo fue la fruta de Crocodile, la Suna Suna. Lo vuelve prácticamente intocable para un Luffy que todavía no conocía del Haki. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Crocodile no se conforma con vencerlo. En pleno enfrentamiento en Alubarna, alrededor del capítulo 208 y el 209, revela un gancho con una hoja envenenada, atraviesa el pecho de Luffy con él y lo arroja a unas arenas movedizas, dándolo por muerto. No se queda a comprobarlo, simplemente se va, porque para él, ese muchacho con sombrero de paja no era más que una molestia menor, alguien que ni siquiera merecía la certeza de una muerte confirmada. Y ahí está lo importante del gesto. Crocodile no solo lastima el cuerpo de Luffy, también intenta destruir su lugar del mundo. Le está diciendo, sin decirlo con palabras, que su voluntad no significa nada frente a alguien con la verdadera experiencia del Grand Line. Piénsalo por un segundo. Hasta ese momento, Luffy nunca había estado tan cerca de la muerte de una forma tan silenciosa y tan solitaria. No hay ejército enemigo, no hay una batalla masiva de fondo en ese instante. Solo hay un hombre que lo ve como algo insignificante y lo deja tirado en la arena y termina sobreviviendo de milagro, gracias a Miss Al-Sunni, que en ese momento todavía era una desconocida para él. Esa derrota fue distinta a todo lo anterior y creo que ahí está la clave para entender por qué Alabasta se sigue mencionando tantos años después. No fue solamente una pelea difícil, fue el momento en el que la aventura empezó a involucrar a países enteros, organizaciones criminales a gran escala y la primera señal clara de que existía gente conectada con el gobierno mundial, operando en las sombras. Luffy no ganó, apenas se levantó del suelo, tuvo que perder, entender que no podía tocar a su enemigo, buscar una forma, una solución. Así, terminó usando su propia sangre para mojar la arena y golpear a Crocodile. Y recién entonces a volver a intentarlo. La victoria no llegó porque los golpes fueran más fuertes en todos los sentidos. Llegó porque se negó a quedarse derrotado. Ahora, ojo con esta parte, porque saltamos casi 2 décadas de historia y llegamos a Elbaf, con un Luffy completamente distinto enfrentándose a Imu, y aquí conviene tener el contexto claro. Sin importar las ramas, Imu es, según lo que el manga ha ido revelando, la figura que ocupa el trono vacío, por encima incluso de los 5 astros. Su existencia cambia todo lo que se creía sobre cómo funcionaba el poder en este mundo y su conexión con el siglo vacío y con la historia real de Joy Boy. Sigue siendo en gran parte un misterio que el propio manga todavía está desarrollando. En el capítulo 1188 titulado Bohu tenemos el enfrentamiento directo. Ahí vemos
algo curioso. Imu recuerda su primer encuentro con Joy Boy, justo antes de intensificar el combate, como si él, parecido de Luffy, con esa figura del pasado, le generara algo parecido a la furia. En medio de la pelea, Luffy llega a transformarse en una nueva forma, la que le llama Gomu Gomu no Majin, intentando hacerle frente, pero Imu, usando su poder Omen, materializa una espada a la que le llama Bohu, y con ella atraviesa el pecho de Luffy, todavía en Gear 5, dejándolo malherido, y mientras lo hace, suelta una frase que pesa mucho más que una simple provocación. Le dice que Joy Boy nunca habría sido tan débil. Esto podría parecer solamente una referencia visual, pero hay algo más ahí, porque no estamos hablando de una herida cualquiera ni de un golpe que lo mandó a volar. Estamos hablando otra vez de un arma atravesando el cuerpo del protagonista, mientras un enemigo que se cree por encima de él lo mira con desprecio. Y quiero ser claro en algo, el manga no ha confirmado que esta herida sea mortal, y el combate en este punto de la historia todavía sigue en su curso. No estamos diciendo que Luffy haya muerto, ni que sea una derrota definitiva. Lo que sí podemos hacer es comparar la composición de ambas escenas, porque ahí es donde aparece el verdadero paralelismo. Cuando comparan las dos imágenes, la diferencia del contexto es enorme, pero la estructura visual es innegablemente parecida. Crocodile atraviesa a Luffy, un novato que todavía no entendía el peligro real del Grand Line, y lo hace sin ninguna intención de comprobar si sigue con vida, porque simplemente no lo considera una amenaza. Imu atraviesa a Luffy, que ya es emperador, que domina los 3 tipos de Haki, que despertó su fruta y que ha derrotado a algunos de los seres más poderosos de esta era, pero lo hace mientras lo compara con Joy Boy y lo encuentra insuficiente. En ambos casos, hay una figura que gobierna desde las sombras, que sostiene una fachada frente al mundo. Crocodile como héroe público de Alabasta, Imu detrás de la autoridad completa del gobierno mundial, y que trata a Luffy como alguien que todavía no está a la altura de comprender el verdadero tablero en el que se mueve. No estoy diciendo que Crocodile e Imu sean equivalentes en poder ni objetivos, porque claramente no lo son. Uno manipulaba un país buscando un arma antigua, el otro parece sostener el orden de un mundo entero desde hace siglos, pero la función narrativa que cumple frente a Luffy parece repetirse. Ambos lo atraviesan justo cuando creen tener el control absoluto de la situación, y ambos lo hacen sintiendo que están tratando con alguien menor. Y esto me lleva a una idea que creo que vale la pena poner sobre la mesa, aunque hay que presentarla como una lectura narrativa y no como algo que Oda haya declarado abiertamente en ningún lado. Alabasta pudo haber funcionado como una versión reducida de lo que después se volvería un conflicto a escala mundial. En Alabasta, Luffy se enfrentó a un hombre que había secuestrado la verdad de un país entero, manipulando a la gente con la información falsa para destacar una guerra civil. Ahora, en cierto sentido, podría estar enfrentándose a la figura que ha mantenido oculta la verdad del mundo completamente durante generaciones, usando el miedo y el desconocimiento como herramienta de control. No sabemos si Oda diseñó a Alabasta pensando exactamente en esto desde el principio, pero el parecido estructural entre ambos conflictos es difícil de ignorar. Pero tampoco podemos asegurar todavía que tanto peso tiene esa frase de Imu sobre la debilidad de Luffy, comparándola con Joy Boy, y creo que ahí está uno de los puntos más interesantes de toda la escena, porque Luffy ya venció a varios Shichibukais, desafió abiertamente al gobierno mundial, sobrevivió a Marineford, derrotó a Kaido y se convirtió en una de las figuras más peligrosas de esta nueva era, y aún así Imu lo mide con la vara de alguien que existió hace 800 años y lo encuentra corto. Hay varias formas de leer esto. Tal vez Imu conoció personalmente a Joy Boy y tiene un parámetro de comparación que nadie más posee. Tal vez está usando ese recuerdo como una forma de desestabilizar a Luffy en pleno combate. O tal vez la diferencia que señala no solamente es de fuerza bruta, sino de comprensión, algo relacionado con el Haki o con el verdadero peso histórico de lo que implica cargar con el nombre Nika. Ninguna de estas lecturas está confirmada, son caminos posibles que posiblemente podrían ser certezas. Este es el tipo de detalle
que Oda suele usar para mostrar cuánto ha cambiado un personaje sin decirlo de forma directa, y creo que aplica también para ver lo que viene después, porque hay algo que vale la pena preguntar. ¿Luffy realmente necesita convertirse en una copia de Joy Boy para poder superar este momento? A lo largo de toda la serie, una de las características más conscientes de Luffy es que nunca actúa para cumplir una profecía ajena. Ayuda a la gente porque decide hacerlo, no por algo superior o que algo se lo exija. Su relación con Nika no ha eliminado su forma de ser, si acaso la ha potenciado. Y ahí es donde Imu podría estar cometiendo el mismo error que cometió Crocodile en su momento. Crocodile vio a un novato insignificante y subestimó su capacidad de levantarse. Imu podría estar viviendo únicamente una versión incompleta de Joy Boy, sin considerar que Luffy no necesita ser una réplica exacta de nadie para representar una amenaza real. Y aquí aparece la contradicción que le da sentido a todo este análisis. ¿Cómo puede Oda mostrar a Luffy más poderoso de toda la serie en una posición casi idéntica a uno de sus momentos más débiles? Creo que la respuesta tiene que ver con la escala. Crocodile le mostró a Luffy lo pequeño que era al frente del Grand Line. Imu, en cambio, podría estar mostrándole lo pequeño que sigue siendo frente a la verdadera historia oculta del mundo, a un nivel conflicto que va más allá de la fuerza física y tocando directamente los secretos que el gobierno mundial ha intentado enterrar durante muchos siglos. Dentro de la lengua visual que tiene Oda, tiende a funcionar como algo más que una simple herida. Puede representar una ruptura de confianza, una especie de muerte simbólica antes de un cambio de etapa, o la necesidad de dejar atrás una versión anterior de uno mismo para poder avanzar. Esto es una lectura interpretativa, no una regla que el manga haya establecido de forma literal. Tiene sentido preguntarse qué necesitará Luffy esta vez para recuperarse. Después de Crocodile aprendió a leer mejor a un enemigo y encontró la manera de tocarlo. Frente a Imu, tal vez necesite algo más grande, comprender mejor su propio haki, entender en profundidad lo que implica el legado de Joy Boy, o simplemente encontrar la ayuda de quienes lo rodean, algo que ya ha sido decisivo en más de una ocasión a lo largo de la historia. Y esto conecta con lo que para mí es el argumento más sólido de este video. Los enemigos de Luffy suelen medirlo por su poder, su fama o su relación con figuras del pasado, pero constantemente subestiman su capacidad de levantarse y arrastrar a otros con él. Crocodile perdió el control en Alabasta cuando la gente que había manipulado durante años finalmente conoció la verdad. No sería extraño que Imu, tarde o temprano, enfrente un problema parecido cuando la historia que el gobierno mundial lleva siglos ocultando empiece a salir a la luz. También hay una razón narrativa más práctica detrás de todo esto. En este punto de la historia, muy pocos personajes pueden hacer que Luffy se vea vulnerable otra vez. Para que Imu funcione como una amenaza increíble dentro de lo que podría ser el conflicto central de esta última saga, Oda necesita demostrar que el Year 5 no garantiza la victoria, que ser emperador no lo vuelve invencible y que todavía hay formas y fuerzas de conocimiento que Luffy no domina. Eso significa necesariamente que Imu vaya a ser el enfrentamiento final absoluto de la serie, porque el manga podría tener más batallas pendientes antes de cerrar la historia, pero si funciona narrativamente como uno de los últimos grandes obstáculos que Luffy tiene enfrente. Así que volviendo a la pregunta inicial, Crocodile atravesó a un novato que todavía no entendía lo peligroso que era el Grand Line. Imu acaba de atravesar a un emperador que todavía no conoce toda la verdad del mundo. La composición se repite, pero Luffy ya no es el mismo de Alabasta, y esa diferencia es justamente lo que hace interesante esta escena. Puede que Imu crea que está derrotando a una versión débil de Joy Boy, cuando en realidad está creando el momento en el que Luffy deje de ser comparado con alguien del pasado y termine demostrando de una vez por todos quién es el mismo. Y con esto les dejo la pregunta en comentarios. ¿Creen que Oda repitió esta escena para anunciar la próxima gran evolución de Luffy, o simplemente quería dejar claro que Imu se mueve a un nivel completamente distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora?